Hay que imaginarse la escena. Estamos a principios de 2026, Palacio del Elíseo, una reunión de Ya. de altísimo voltaje. Sí. Las fuentes dicen que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y sobre la mesa, nada menos que el futuro de la seguridad europea. Y ahí, en ese momento, una sola palabra lo cambia todo. No. Y es que no hablamos de una simple discrepancia política. Lo que describen las fuentes es un choque frontal. Una colisión entre dos visiones para Europa que son, vamos, radicalmente opuestas. Totalmente. Por un lado, Emmanuel Macron, el presidente francés, que lleva años impulsando esa mayor integración, casi un superestado europeo. ¿Y por el otro? Víctor Orbán, el primer ministro húngaro que se ha erigido en el defensor a ultranza de la soberanía nacional. Y lo fascinante de las fuentes que manejamos es justo eso, que no lo pintan como un debate más, sino casi como una batalla existencial por el alma de Europa. Por eso vamos a analizar a fondo qué dicen sobre este veto de Orbán. Un veto a un paquete de 100.000 millones de euros. Casi nada. Y las consecuencias que de verdad el material califica de inimaginables. Nuestra misión, basándonos en la información publicada, es justo esa, examinar las ondas expansivas de esa decisión. Y no son pequeñas. Vamos a ver la reacción de los mercados, las amenazas diplomáticas que salieron a la luz, y se habla de un presunto chantaje político, ¿no? Eso es. Y del surgimiento de nuevas alianzas y, ojo, de la amenaza de un Uxit, la salida de Hungría del mercado común. Es una partida de ajedrez geopolítico donde, bueno, todo está en juego. La verdad es que el tablero da vértigo. A ver, empecemos por el principio, por el momento exacto en que todo salta por los aires. Según narra uno de los artículos, el momento de la ruptura llega cuando Macron presenta su gran plan para 2026. El famoso paquete de los 100.000 millones. Exacto, con un objetivo doble y muy ambicioso: crear un ejército europeo unificado y, por otro lado, un compromiso financiero permanente con el conflicto en el este. Un cambio de paradigma. Pero Orbán no se limita a decir «no me gusta». No. La estela que describen es de película. Al parecer, mira a Macron a los ojos y suelta la frase que paraliza a Bruselas: «Hungría no será un peón en su imperio». Uf, eso es una declaración de principios. En toda regla. Y el impacto inmediato, según los informes económicos, fue... Brutal. A las pocas horas de filtrarse la noticia, el euro se tambaleó. Pánico en los mercados. Pánico inversor. Y lo interesante es el por qué. O sea, el veto de Orbán no solo bloquea dinero, lo que bloquea es la unanimidad. Claro. Las reglas de votación de la UE, que para algunos son arcaicas, exigen ese consenso. Así que un único no desde Budapest... puede congelar toda la agenda del continente. Exacto. Revela una vulnerabilidad crítica en la estructura de la Unión. Es su talón de Aquiles. Espera, porque la respuesta de Macron, según sugieren las fuentes, fue sacar la artillería pesada. Desde el primer minuto. Amenazó con activar el artículo 7 del Tratado de la UE, la llamada opción nuclear. Que en la práctica es quitarle el derecho a voto a Hungría. Exacto. La dejas sin voz en las decisiones que le afectan. Es como si te silenciaran en la mesa donde se decide tu futuro. A mí me sorprende la rapidez. ¿No es una medida desproporcionada? ¿Dan las fuentes alguna pista de por qué fue tan contundente? Es una gran pregunta. Algunos análisis sugieren que fue una mezcla de todo. Frustración y, sobre todo, la sensación de que Orbán ya no jugaba solo. Ah, ese es un punto clave. Clave. Las fuentes lo subrayan mucho. Orbán ya no está aislado. Hace 5 años, esta táctica habría sido un suicidio político. Pero el mapa ha cambiado. Claro, hablan del ascenso de Alternativa para Alemania, del gobierno en Eslovaquia, de las corrientes populistas en Austria. Lo que antes era una voz solitaria, ahora es, o así se percibe, el líder de un coro. Y eso le da una red de seguridad que no tenía. O sea que, en realidad, este no a Macron no es solo de Hungría. Es un no que él cree que resuena en varias capitales. Eso es. Está midiendo sus fuerzas a otra escala, y Macron lo sabe. De ahí la reacción tan visceral. Exactamente. Ya no es David contra Goliat. Ahora es un pulso entre dos bloques. Pero esta confrontación no puede ser solo por principios, ¿verdad? Casi siempre hay dinero de por medio. Casi siempre. Y, efectivamente, las fuentes revelan una cifra mareante en el centro de todo esto. A ver.
Aquí es donde la historia se pone más turbia. La información revela que Hungría lleva años esperando que le desbloqueen 30.000 millones de euros. 30.000 millones. En fondos de cohesión y recuperación. Fondos que la Comisión de von der Leyen tenía congelados por, las preocupaciones sobre el Estado de Derecho en el país. Y aquí viene el supuesto escándalo, ¿no? La presunta oferta. Correcto. Según afirman varios informes, que citan fuentes diplomáticas anónimas, todo se redujo a un intercambio muy crudo. Se dice que Macron, o su entorno, ofreció descongelar esos miles de millones. ¿A cambio de qué? La condición era simple: el silencio de Orbán y su sí al presupuesto de defensa. Vamos, un presunto caso de soborno político al más alto nivel. La idea era: olvida tus principios y te damos el dinero. Un momento, para que quede claro. Las fuentes afirman que le pusieron sobre la mesa 30.000 millones de euros, dinero que su país necesita. Y Orbán dijo que no. Dijo que no. Explican por qué. ¿Es pura ideología o hay un cálculo estratégico que no vemos? Esa es la pregunta del millón. Y los análisis ofrecen dos lecturas opuestas. Unos lo califican de clase magistral geopolítica. ¿Por qué? Según esta visión, Orbán sabía que si aceptaba el dinero, perdía toda su credibilidad como líder de ese bloque soberanista. Sería uno más que se vende a Bruselas. Al rechazarlo, se convierte en un líder incorruptible. Un mártir de la causa. Exacto. La otra lectura, claro, es que ha cometido un suicidio económico, que ha sacrificado el bienestar de su país por su ambición política. Es increíble. O sea, en la misma jugada te lo pintan como un genio o como alguien que ha llevado a su país al precipicio. No hay término medio. Ninguno. Y mientras, las consecuencias estratégicas son enormes. Gigantescas, me imagino. Al decir no, ha paralizado el proyecto de autonomía estratégica de Macron. Pero no solo eso. Uno de los documentos destaca algo muy práctico: la política energética. Ah, claro. Mientras Francia y Alemania impulsan la desconexión total de la energía del este, Hungría, en medio de la crisis, firma un nuevo acuerdo de gas a largo plazo. Se asegura su futuro energético mientras, según la fuente, el resto de Europa se enfrenta a una incertidumbre total. Es una jugada a varias bandas. Asegura su energía, refuerza su imagen y, de paso, torpedea la política exterior de la UE. Y si conectamos esto con el panorama general, la cosa va a más. Una de las fuentes lo llama una pesadilla para la OTAN. ¿Por qué? Porque la postura de Hungría está creando una especie de zona de contención en Europa Central. No es solo un problema político, es logístico y militar. Cada movimiento de tropas, cada despliegue de la alianza, se vuelve más complicado con un socio clave que no sigue la corriente. La parálisis en Bruselas se convierte en un riesgo de seguridad para todo el bloque. Efectivamente. Es fascinante cómo se narra esto desde distintos ángulos. Los medios europeos tradicionales, como el Financial Times o Le Monde, lo llaman sin tapujos el motín húngaro. Sí, lo pintan como un agente desestabilizador. Acusan a Orbán de estar literalmente rasgando el tejido de Europa. Pero claro, la historia que se cuenta en las calles de Budapest o entre ciertos votantes de otros países es la contraria. Claro. Allí, la percepción es la de un líder que por fin se enfrenta a los tecnócratas sin rostro de Bruselas. Lo ven como alguien que defiende la soberanía contra una maquinaria que perciben como lejana y autoritaria. La narrativa del pueblo contra las élites. Extremadamente potente. Y justo cuando piensas que la situación no puede ser más tensa, una de las fuentes saca a la luz algo que, sinceramente, no me esperaba. Lo llaman el giro inimaginable. El as en la manga. Parece que Hungría tenía uno. Se filtra un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro que insinúa un plan B secreto. Exacto. Un plan que eleva la apuesta a otro nivel. ¿Y cuál es ese plan B? Pues que si la UE sigue congelando los fondos y con las amenazas del artículo 7, Budapest podría hacer algo mucho más drástico. ¿Más que vetar el presupuesto? Mucho más. Abandonar por completo el mercado común. Un Huxit. Un Huxit. Las implicaciones de eso serían masivas. Una fuente lo describe como una catástrofe geográfica y logística para la UE. Es un agujero negro en el centro del mapa del mercado común. Pero es que el documento filtrado va más allá. La alternativa que se plantea no es el aislamiento. No, en absoluto. Y esto es lo que lo convierte en un movimiento geopolítico de primer orden. La alternativa sería formar una asociación económica rival con las naciones del BRICS Plus. Un momento.
Sí, sí. O sea, que ya no estamos hablando de una disputa interna europea. Hablamos de un país de la UE y de la OTAN que amenaza con realinearse con un bloque competidor. Eso es cambiar de bando a nivel global. Supone abrir la puerta de Europa a otras esferas de influencia. Y esto nos lleva al corazón del asunto, a la pregunta central que plantean todas estas fuentes. ¿Quién lidera realmente Europa? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Es la visión del superestado unificado de Macron o la de una confederación de naciones soberanas de Orbán? Porque lo que esto deja claro es que ambas visiones no pueden coexistir. Una tiene que imponerse. Una tiene que ganar. Entonces, ¿qué significa todo esto? El polvo de la colisión ni siquiera se ha sentado. Pero el resultado es una Bruselas paralizada. Completamente. Y una de las fuentes sugiere que el efecto dominó ya no es una teoría. Menciona que Viena, Bratislavia e incluso Roma están observando muy atentamente. El dilema final es que la UE se enfrenta a una posible implosión estructural. Su capacidad de respuesta a crisis globales queda en entredicho. Y la información nos deja con dos retratos opuestos, casi como un test de Rorschach. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿es Orbán un visionario que defiende la identidad nacional o un caballo de Troya para desmantelar Europa desde dentro? ¿Y es Macron un líder valiente que lucha por Occidente o un político que se aferra a un sueño globalista en declive? Las fuentes se centran mucho en esa elección binaria, o superestado federal o confederación de naciones. Parece que no hay término medio. Y eso nos deja con una última reflexión. La confrontación se enmarca en estos dos polos, integración total o fragmentación. Pero ¿Existe una tercera vía? una alternativa. Sí. Más allá del superestado o la desintegración, ¿cómo podría ser una colaboración europea más flexible, de múltiples velocidades, donde los países elijan su grado de integración? Y la pregunta más provocadora de todas. Dime. ¿Podría una crisis tan profunda y dolorosa como esta ser justo el catalizador necesario, la sacudida que obligue a Europa a inventar ese nuevo modelo para poder sobrevivir?